jóvenes ilustres? Nos volvemos a ver una vez más y esta vez les hablaré brevemente de 5 libros que recomiendo para el estudio de la ciencia política. Ok, ya que voy a recomendar 5 libros para el estudio de la ciencia política, espero y les guste, ¿de acuerdo? El primer libro que voy a recomendar es Liberalismo y Democracia de Fernando Bobbio, que está en el Fondo de Cultura Económica. Es un libro muy barato, no cuesta más de 80 pesos. Lo recomiendo, habla sobre la historia del liberalismo y de cómo el liberalismo y la democracia están como que de alguna manera fracturadas. Y también te dice que el tipo de democracia en el que nosotros vivimos es una democracia representativa, ¿de acuerdo? Este es pero muy interesante, ¿de acuerdo? Lo recomiendo mucho. El siguiente libro que voy a recomendar es de un alemán que se llama Erich Fromm. Y entonces dirán, Erich Fromm, ¿no? Pues es más conocido como por libros su gran libro, ¿no? Que es el más famoso, El arte de amar, de Erich Fromm, pero no, tiene también un libro que se llama El concepto del hombre en Marx. Este libro está en el Fondo de Cultura Económica, igual es muy barato, cuesta como 100 pesos, no cuesta más. Y lo recomiendo porque acá trae y habla de cuando vivió en Estados Unidos en los años 60, me parece, y habla sobre el desconocimiento que existe sobre el pensamiento de Marx y sobre que la mayoría de las personas que critican a Marx realmente no ha leído a Marx, no conoce nada de Marx y te lo plantea de esta manera. No tiene cartas de su hija, de personas muy cercanas a Marx, y te platican más o menos lo que vio Marx, de cómo murieron sus hijos, porque muchos dicen, como Gloria Álvarez, lo tengo que decir, que dice que Marx no trabajó, dejó de trabajar a los 31 años y lo mantuvo Engels. No, pues si lo hubiera mantenido, pues yo creo que ninguno de sus hijos hubiera muerto, ¿no? Entonces te maneja muchos aspectos sobre Marx y te trae textos, manuscritos económico-filosóficos, ¿de acuerdo? Es muy importante leerlo para comprender y no solamente criticar a Marx por criticarlo, pero comprender el contexto en el que vivía y lo que quería dar a comprender, ¿de acuerdo? Otro libro, obviamente, pues después llegamos al poderosísimo Karl Marx o Carlos Marx, y los libros que recomiendo de él son textos de filosofía política y económica y manuscritos de París. Lo tengo en Gredos, de los que estuvieron vendiendo hace 3 años, la editorial, pero también recomiendo que se haga una distinción que es muy diferente. La doctrina del Partido Comunista, que viene siendo el manifiesto del Partido Comunista, a lo que son sus textos político, económico, filosóficos, son totalmente distintos, ¿de acuerdo? Se tiene que hacer esa distinción. Otro autor que obviamente que recomiendo es Nicolás Maquiavelo, con El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Lo recomiendo demasiado. Es el padre de la política moderna y se puede decir que el primero que empezó a hacer el estudio de la ciencia, de la política ya como una ciencia. Entonces es muy interesante. Y el último autor que recomiendo para el estudio de la ciencia política y para la comprensión de la ciencia política, que pienso que los politólogos lo han olvidado mucho, pero mucho, y es muy fascinante, es por supuestamente Luis Villoro. Luis Villoro te habla en este libro, que es El poder y el valor, te habla de unas cosas como una metodología para comprender la ciencia política y más que nada la política. Y Luis Villoro te habla te habla de una tercera vía, ¿no? Que es la democracia participativa, más no la democracia representativa, que en casi todos los países occidentales o de este corte liberal o neoliberal vivimos en esta democracia representativa, y él te dice que hay que participar de la democracia y trae muchos textos para poder analizar. Y si te gustaron los libros que te recomendé para el estudio de la ciencia política, pues escríbelo aquí en la caja de comentarios, y si tienes otro libro que me puedas recomendar, también escríbelo. Estaré al pendiente de sus comentarios. Así es que nos estamos viendo. Hasta la próxima, amigos.